de Dios. Quiero comunicarles la historia de un hombre inocente. Y el título dice: El juicio de Cristo. En San Mateo 20, versículo 18, nos habla la palabra de Dios así: mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, lo azoten, le crucifiquen, y al tercer día resucite. De todas las pruebas de un carácter dócil, dulce, estable, es la prueba de Cristo, que es la más interesante historia del cristianismo. Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, y los acontecimientos subsecuentes suceden así. Primero, Él entra a Jerusalén y el concilio acusa al Señor Jesús. Está en Mateo 26, 3, 4. Lo acusa de blasfemia, de haberse titulado Hijo de Dios. Luego, en una reunión que era la última que Cristo tenía con sus discípulos en la Santa Cena, les explica que estaba a vísperas de ser entregado, vendido y crucificado, muerto y sepultado y resucitado al tercer día. Los discípulos se consternan y dicen: Señor, que te van a entregar, ¿quién? Yo, todos consternados. Pero Jesús dio una señal: aquel que moje su pan en mi plato y mi guiso, ese es el que me va a vender. La evidencia de Jesucristo es que muchas veces la persona que come de tu mano, la persona que ha estado sentada en tu mesa compartiendo tú el pan con él o con ella, muchas veces es la que te traiciona. Judas era el tesorero de las ofrendas, bienes, donaciones que entraban a Jesús, y sin embargo era ladrón. Usted dirá: pero ¿cómo Cristo tenía un ladrón? Es que Jesús deja en claro que le dio oportunidad a los buenos y a los malos. Así que nadie podrá decir que Jesús hacía discriminación y que era injusto. Él era al hombre y a la mujer el tiempo justo y necesario para aprender el camino de Dios, el camino del amor, del perdón y el arrepentimiento. Él se retiró a orar al huerto Getsemaní, y estando ahí en oración, sus discípulos se pusieron a dormir. Y cuando se levantó de la oración, despertó a los discípulos y les dijo: ¿no habéis podido orar conmigo una hora, hombres de poca fe? Entonces vemos que Jesús se relaciona con muchas personas, porque Él ha venido, dice, por los enfermos, porque los sanos no necesitan médico. Él ha venido por los injustos, por los pecadores, no por los perfectos. Entonces, los discípulos ya sabían que aquel que había remojado su pan en el guiso, en el plato de Jesús, sería el que le entregaría. Así que vieron que era Judas y escucharon a Jesús, que le dijo: ve a hacer lo que tienes que hacer. Entonces Jesús, de noche en el Getsemaní, es arrestado por una turba de soldados romanos que iban acompañados con sacerdotes judíos. Entonces muchas veces sabemos
Cristo dijo que nadie es profeta en su propia tierra. La Biblia dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos no lo recibieron como su Mesías, como su Salvador, su Redentor, como el Hijo de Dios. Y por lo tanto, judíos y romanos gentiles se unieron para arrestar a Jesús por una vil mentira que comienza con el odio, la incredulidad del pueblo de Dios, la envidia, el celo, y por una compra que hacen cobardemente de un hombre inocente. Dice la palabra de Dios que lo arrestaron a Jesús como si fuera un criminal. Lo llevaron esposado y fue un arresto sin ley. No le hicieron un verdadero juicio. No hubo una verdadera acusación. Sin ninguna autoridad. Acusaron, difamaron, calumniaron a un hombre bueno, santo. Para ti, para mí, que eres creyente, al Hijo de Dios, nuestro Señor. Pero para el mundo secular, el que no cree en el Señor como su Dios, pero por lo menos saben que fue un juicio injusto de alguien bueno, que con grandes valores de amor, misericordia, vino al mundo a entregarse para ser tu Salvador. Dice la palabra que Él se sometió a esa autoridad a que lo juzgaran, lo examinaran. Porque en el mundo dice: el que nada debe, nada teme. Entonces se dejó juzgar y le pusieron testigos falsos. Pero dice la palabra del Señor que sus discípulos lo abandonaron. Lo dejaron solo. Nadie reclamó por él, nadie lo defendió. Jesús fue conducido a la ciudad como un maleante, un malhechor. Por eso dice la Biblia que Jesús llevó nuestros dolores, nuestros quebrantos, nuestras vergüenzas. El profeta Isaías, con miles de años de anticipación, lo profetizó esto. Y aún el sufrimiento de Cristo para morir en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que la primera acusación ante la corte judía fue ante Anás, Juan 18, 12, 13. Y fue traído, dice, ante Caifás, aún cuando era noche. A veces de noche en la oscuridad se esconden maleantes, gente para asaltar, robar, matar, destruir. Gente que maquina de noche, hacer daño a su prójimo. A gente inocente la involucran en calumnias, chismes. Hay en la cárcel gente mala, culpable, que está espiando sus culpas. Pero aún entre ellos hay inocentes que han sido calumniados, difamados, gente que ha sido usurpados sus derechos de empresa o herencia, terrenos. Gente que gratuitamente deshonra a un hombre, a una mujer, pintando una historia mentirosa para echar lodo sobre una persona inocente que nunca se involucró en nada oscuro, en nada vergonzoso. Quiero decirle a usted, la asamblea de la corte del Sanedrín, al amanecer, según Lucas 22:66, fue donde Cristo fue juzgado cruelmente como un anatema por haberse hecho supuestamente el Hijo de Dios o autodenominado Hijo de Dios, pero él era Hijo de Dios. Como nuestro profesor Martín dice, Jesús 100% hombre y 100% Dios. Sí,
viviendo en el cuerpo humano, pero era Dios, su esencia divina en ese cuerpo, para poder llegar a ti y a mí y poder manifestarse como Dios y Señor. Pedro y Juan, ante la prueba, ¿qué hicieron? Uno se mantuvo al margen y el otro negó al Señor. Nunca lo conocí, nunca lo vi. Y todavía habló groserías. Ninguno le defendió de sus discípulos. Jesús, condenado, ¿por qué causa? Por haber sanado a los mudos, ha hecho hablar, por haber hecho a los ciegos ver, a los paralíticos caminar, por haber resucitado a muertos, o por haber sanado leprosos. ¿Por qué causas? Porque dice San Juan que la Biblia se ha escrito limitadamente en este espacio de esta biblioteca, este libro. Porque si hubiera podido contar todo lo que Cristo hizo a favor de la humanidad, aparte de los 5,000 que comieron, 10,000, no habría un libro tan grande que se tendría que hacer para expresar todo lo que Cristo hizo por nosotros. Pero acá solamente lo necesario se escribió, lo importante para que alguien pueda creer y venir a los pies de Cristo y recibirlo como su Señor y su Salvador. La palabra del Señor nos dice que ningún judío, ninguna autoridad lo ayudó, sino colaboraron de acuerdo para matarlo y destruirlo. Entonces, cuando llegaron a la corte, sucedió que Poncio Pilatos, que era el gobernador, era amigo íntimo de Herodes, y Herodes le pidió el favor del juicio contra Cristo, contra el inocente, y por amistad acepta el juicio contra un hombre inocente y bueno, contra Jesús, el Señor y Salvador. Y una vez que ya está juzgándolo, Pilatos a Cristo se da cuenta que sí hay algo extraordinario en él, que hay una personalidad desbordante, que sí puede ser un ser sobrenatural viviendo dentro de ese cuerpo. Viene su esposa y le dice: no juzgues mal, no te vayas a ir en contra de ese hombre porque he soñado cosas con él. Entonces tuvo más temor y quiso defenderlo y librarlo de la muerte, mas no pudo por el compromiso de la amistad que tenía con Herodes, mas no pudo por el temor de quedar mal a quien servía para Roma, al César. Y entonces determina dar libertad a alguien que según la ley ese día se podía hacer, dar libertad a Barrabás o dar libertad a Jesús, y le dijo: escoged a quién os entrego hoy día en libertad, a Barrabás o a Jesús. A Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hago con Cristo? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y llevaron a Cristo a la cruz del Calvario, a un inocente que no se defendió, que se dio, se entregó por amor a ti, por amor a mí. Mira, un inocente juzgado cruelmente, calumniado con falsos testigos. Yo no sé, mi querido amigo o amiga, quizás tú también estés pasando por un momento difícil. Alguien te ha calumniado, alguien te ha difamado, alguien te ha extorsionado, alguien ha inventado una historia malévola contra ti. O han ido a los brujos para hacerte daño, o han pagado así para que te maten, o simplemente destruyeron tu hogar, destruyeron tu familia, abusaron de ti o abusaron de tus hijos. ¿Qué es lo que puede haberte pasado? ¿Qué historia, qué carga estás llevando? Mira, si Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, inocente, santo y puro, sufrió
una carga de enemigos tan grande que pidieron su muerte y lo llevaron a la cruz. Y allá en la cruz el Señor aún perdona al malhechor. Y allá en la cruz dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y expira y entrega su espíritu diciendo: Dios mío, te entrego, Padre mío, mi espíritu. ¿Qué tal hombre preparado para entregar su espíritu a Dios? Te hago la pregunta, amigo. Si sintieras que vas a morir, tú tendrías el valor de decir: te entrego mi espíritu, sabiendo que hemos hecho algo malo, que nunca hemos pedido perdón a Dios, que nunca hemos atravesado el umbral del arrepentimiento y pedir perdón a Dios, pedir perdón a las personas que hemos lastimado y perjudicado. En el nombre de Jesús, si hubieras cometido un error, acuérdate que Cristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El inocente Jesús, por ti, por mí, trajo perdón, salvación y liberación. Quiero orar por usted. Si quiere orar conmigo, repita: Dios mío, perdona mis pecados, libérame de mi conciencia, libérame, Señor, de ser malo y haz de ser un hombre bueno, una mujer buena. Dios mío, dame una oportunidad, olvida mi pasado. Y aquí te entrego este hombre, esta mujer que quieren renacer, florecer y ser otra vez un ser extraordinario. En tus manos está mi vida, mi familia, mi Perú, mi patria. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y mi Dios personal. Amén. Amigos, si usted ha hecho esta declaración, siga para adelante con Cristo. Busque una iglesia que lo apoye. Y si no, acá está nuestra iglesia para servirle y atenderle en el nombre de Jesús. Le invitamos a YouTube que siempre nos acompañe en las prédicas que estaremos haciendo con mucho cariño y con mucho amor. Dios bendiga a Perú y las naciones de la tierra. ¡Viva América!